La comunión espiritual. Quienes elogian el avance científico como condición indispensable de la civilización humana deberían tomar nota de la facilidad con la que un virus diminuto detuvo a las naciones más industriales y científicamente avanzadas de la historia. Nuestra tecnología avanzada nos ha vuelto complacientes con los peligros de las enfermedades. Cuando no podemos ayudarnos a nosotros mismos, debemos salir a buscar a Cristo. Pero ¿qué haces cuando no puedes encontrar una misa presencial, una misa en vivo? Cuando no puedes confesarte para prepararte para una misa, ya sea real, una misa televisada, una misa virtual. Pues don Bosco les recuerda a los cristianos que cuanto más tiempo estén alejados de la comunión, más débil se volverá su alma. Y cuanto más débil se vuelva su alma, más peligrosamente se volverán indiferentes. Una vez más, la iglesia viene al rescate con una práctica llamada la comunión espiritual. Hubo un tiempo en que todos los católicos conocían esta gran oportunidad que ofrece Cristo. La comunión espiritual es el acto de desear la unión con Jesucristo en el Santísimo Sacramento y la utilizan los creyentes para prepararse para la Santa Misa, que por diversas razones no pueden recibir la Sagrada Comunión físicamente. Esta comunión espiritual implica un deseo constante de Jesús en la Eucaristía, el sacrificio perfecto. La comunión espiritual significa abrirse a Cristo, abrirse a su promesa de amor y salvación. El cristiano trae su desolación, su tristeza, su vacío como ofrenda a Dios y con alegría el Espíritu Santo lo fortalece, lo enriquece. En 1983, hubo un documento emitido por la Congregación para la Doctrina de la Fe, donde se señalaba que todos los efectos de la Sagrada Comunión pueden recibirse también a través de la comunión espiritual. Por ejemplo, aquellas personas que están en una parroquia sin un sacerdote asignado. En un ejemplo claro es la capilla de un aeropuerto. No tiene un sacerdote asignado, pero ahí te puedes arrodillar a, a hablar con Dios y recibir la comunión espiritual o aquellos a quienes se les impide asistir a misa, por ejemplo, los presos, los confinados que están en cuarentena, los que no están sacramentalmente preparados para recibir la Eucaristía, los enfermos en una cama, los divorciados y vueltos a casar. Y si la comunión con el Señor Todopoderoso no es suficiente para atraerte a esta maravillosa práctica espiritual, hay que tener en cuenta que la comunión espiritual también viene acompañada de una indulgencia parcial. Y ya sabes lo que dicen, si no puedes tener una indulgencia plenaria, la indulgencia parcial es la mejor opción. En su carta de Pascua, San Atanasio señalaba la importancia espiritual de la Eucaristía y cómo nuestra hambre espiritual alguna vez podrá ser saciada en este plano de existencia. Por eso decía, nos alimentamos como del alimento de la vida, refrescamos constantemente nuestras almas con su preciosa sangre como de una fuente. Sin embargo, siempre tenemos sed y ardemos por estar satisfechos, pero Él mismo está presente para los sedientos y en su bondad los invita a la fiesta. Nuestro Salvador repite sus palabras, decía San Atanasio: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Tanto San Alfonso María Ligorio como Santo Tomás de Aquino enseñaron que la comunión espiritual puede producir efectos similares a la comunión sacramental. Santo Tomás de Aquino definió la práctica como un deseo ferviente y sincero de recibir a Jesús en el Santísimo Sacramento. Y decía que cuando el creyente llama a Jesús en un acto de comunión espiritual, debe hacerse como un acto de amor hacia el magnífico amante que nos llamó a la vida y a la realidad. Al ser llamado al vacío del corazón quebrantado y contrito, a Jesús se le debe prestar toda la atención posible. En la meditación se debe agradecer activamente el honor de recibir a Cristo en la forma de Eucaristía y en la comunión espiritual. San Alfonso María de Ligorio ofreció esta oración por aquellos que desean los beneficios espirituales de la comunión espiritual y decía que para comulgar espiritualmente podemos orar de la siguiente forma: Jesús mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y te deseo en mi alma. Porque ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya estuvieras allí,
Te abrazo y me uno por completo a ti. No permitas que me separe de ti. Amén. San Juan María Vianney, siempre dispuesto a dar consejos espirituales muy concisos, decía: si estamos privados de la comunión sacramental, sustituyámosla en la medida de nuestras posibilidades por la comunión espiritual que podemos realizar en cada momento, porque debemos tener siempre un deseo ardiente de recibir al buen Dios. Cuando no podamos ir a la iglesia, volvamos hacia el tabernáculo. No hay ningún muro que pueda excluirnos del buen Dios. Amigos, uno puede hacer la comunión espiritual tantas veces como uno quiera durante el día. No hay límites. San José María Escrivá, el fundador del Opus Dei, enseñó que la comunión espiritual intensifica la realización de la presencia de Dios en la vida. Y agregaba: qué fuente de gracia hay en una comunión espiritual. Practícalo con frecuencia y tendrás más presencia de Dios y una unión más estrecha con Él en tu vida. No dejes de decir: Jesús, te amo, y haz al menos una comunión espiritual cada día en expiación por todas las profanaciones y sacrilegios que sufre porque quiere estar con nosotros. En la encíclica Ecclesia de Eucaristía, el Papa San Juan Pablo II instó a la importancia de la comunión espiritual, enseñando que es importante cultivar en nuestros corazones un deseo constante por el sacramento de la Eucaristía. Los sacramentos, amigos, son importantes y son el fundamento del orden, la estructura y la fortaleza de la iglesia. Sin embargo, necesitamos tener fe para salvarnos, y la oportunidad de expresar esa fe está disponible para nosotros en la comunión espiritual. La razón más común para realizar un acto de comunión espiritual es cuando una persona no puede asistir a misa, pues ese deseo ardiente de recibir a Jesús en el Santísimo Sacramento y abrazarlo con amor en un momento o en circunstancias en las que no se puede recibir en la comunión sacramental. Hay muchas personas que utilizan la comunión espiritual como preparación para la misa. Si la razón más común para realizar un acto de comunión espiritual es cuando una persona no puede asistir a misa, entonces ¿por qué comulgamos? Pues con Jesús muriendo en la cruz por los pecados de todos, es crucial recordar ese sacrificio. La Sagrada Comunión es una manera importante de comprender y continuar reconociendo el acto de Cristo. Este sacrificio es la base de la cosmovisión cristiana y no se le debe restar importancia. Una comunión espiritual es una devoción que podemos realizar por nuestra cuenta, ya sea que estemos en misa y no recibiendo la Eucaristía sacramentalmente, o si estamos en algún lugar diferente donde no la podemos recibir. Entonces, uno debe tener la gracia santificante o estar en estado de gracia para hacer la comunión espiritual. Si no estás en estado de gracia, recibe la absolución sacramental tan pronto como puedas y mientras tanto rezas actos de contrición. En estos momentos tan difíciles de la humanidad, debíamos saber que Dios y su iglesia no nos han abandonado. Incluso en algunos lugares donde se ha prohibido la misa pública y los servicios de comunión, existen muchas fuentes de gracias que están abiertas para todos. Siguiendo las enseñanzas del Catecismo del Concilio de Trento, también conocido como Catecismo Romano, hay tres maneras en las que uno puede recibir la comunión. Recibes la comunión sacramentalmente, sacramental y espiritualmente, o solamente espiritualmente. Quienes reciben la comunión sacramental sabiendo que están en pecado mortal, si bien reciben verdaderamente el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo bajo las apariencias de pan y vino, no reciben ningún beneficio espiritual. Al contrario, incurren en un pecado adicional. El Evangelio lo dice claramente y dice: se comen su propia condenación. San Pablo, en la primera carta a los Corintios, en los versículos 26 al 29, dice: así pues, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. De manera que cualquiera que coma este pan o bebe esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come
y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, se come su propio juicio. Esas son palabras de San Pablo, amigos. Así, comulgar estando en pecado mortal es junto con la condenación eterna que se favorece de ese modo en las pobres almas un crimen horrendo que se inflige a nuestro Señor Jesucristo, que ha llegado hasta el extremo de hacerse presente bajo las humildes especies sacramentales, precisamente llevado de su inmenso amor a Dios, amor a todos nosotros. Por lo tanto, recibir la comunión en pecado mortal, amigos, es comerse su propia condenación. Aquellos que reciben la comunión sacramental y espiritualmente, estando en estado de gracia, reciben el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo, bajo las apariencias de pan y vino, y reciben grandes beneficios espirituales. Jesús dijo, quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre me ha enviado, posee la vida y yo vivo por él. Así también el que me come vivirá para mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, porque murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Muchas personas que nosotros amamos ya no están con nosotros. Puede parecernos injusto, incluso incomprensible, el hecho de tener que soportar este dolor. Claro, es que estamos hechos para la vida, no estamos hechos para la muerte. Jesús, siendo Dios, lo sabe muy bien. Él es la palabra que nos hizo y conoce los deseos más ocultos de nuestro corazón. Es por eso que nos quiere salvar de la angustia de la muerte y darnos la alegría de la vida. Promete a todo aquel que coma su cuerpo y beba su sangre el consuelo de saber que éste durará para siempre. Quienes reciben la comunión espiritualmente solamente reciben los beneficios espirituales de la comunión sin recibir el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo bajo las apariencias de pan y vino. Comulgar espiritualmente es para aquellos que, inflamados de una fe viva que obra por la caridad, participan y desean y anhelan el pan celestial. Debemos destacar que debemos estar en estado de gracia, porque la virtud teologal de la caridad y la gracia santificante siempre existen juntos. Uno debe tener la gracia santificante o estar en estado de gracia para poder hacer una comunión espiritual. La comunión espiritual incluye el deseo de recibirla sacramentalmente, aunque no sea posible en ese momento. Bastaría entonces al comenzar a hacer la comunión espiritual, decirle a Dios, Señor, deseo recibirte en una comunión sacramental y fructífera, pero como ahora no puedo, deseo recibirte espiritualmente. Y luego continuemos orando, es decir, hablando con Dios, como lo haríamos cuando recibimos sacramentalmente y espiritualmente. Las comuniones espirituales se pueden realizar en cualquier momento del día o de la noche y tantas veces como lo desee. No es necesario estar en una iglesia frente al tabernáculo o incluso frente a una imagen santa. Las comuniones espirituales se pueden hacer en cualquier lugar, aunque claramente sería impropio hacerlas en lugares poco aptos para la virtud. No debemos preocuparnos de que nuestra santificación se vea de alguna manera impedida por recibirla solamente espiritualmente y no sacramentalmente. Como dice el catecismo, aquellos que reciben solo espiritualmente reciben, si no todo el beneficio espiritual de una comunión sacramental, al menos frutos muy grandes. Entonces, las gracias recibidas en las comuniones exclusivamente espirituales pueden ser tan grandes como las gracias recibidas en una comunión sacramental. Pero para recibir tantas gracias y frutos como sea posible de una comunión espiritual, es necesario estar debidamente dispuestos hacer algunas oraciones preparatorias antes de recibirlo espiritualmente. El tiempo que uno debe dedicar a orar por tales oraciones dependerá de los demás deberes que uno tenga que cumplir. Por eso es importante llegar con tiempo antes del inicio de la misa y poder rezar y hablar con Dios para recibirlo bien y recibirlo espiritualmente y luego sacramentalmente o sencillamente espiritualmente.
También estas oraciones se pueden rezar antes de ir a la iglesia y hacerlas, si hacerlas fuera de la iglesia es difícil. Pero hacer fructífera una comunión espiritual es necesario disponer de la manera, adaptando según sea necesario las oraciones, esas oraciones de deseo, que las puedes hacer tú mismo o sencillamente leerlas en alguna oración aprendiéndotelas de memoria. Hay muchos frutos espirituales que se derivan de la comunión espiritual y muchos frutos también que se derivan de la comunión sacramental. Es importante que las oraciones y ofrendas de la mañana sean unas que incluyan en las oraciones como decir, Señor, durante el transcurso de este día, concédeme todas las gracias cuyos requisitos pueda cumplir y todos los frutos disponibles para mí. ¿Eh? Recuerda que San Alfonso María Ligorio rezaba, Jesús mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas. Deseo recibirte en mi corazón. Como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya estuvieras allí y me uno totalmente a ti. Nunca permitas que me separe de ti. Amigos, una comunión espiritual es cuando tienes ese deseo y reconoces que tienes hambre de Cristo, pero no puedes llegar físicamente a la iglesia. Por ejemplo, ver una misa televisada en vivo, una misa pregrabada o una misa en otras plataformas de redes sociales como YouTube o Instagram o escucharlas por la radio, está disponible especialmente para personas que no pueden llegar hasta la iglesia, para los encarcelados, los presos. Es diferente recibir la Sagrada Comunión en una iglesia o en un hospital, pero definitivamente es un momento de gracia porque tienes hambre de Dios. Algunos católicos no están familiarizados con esto mientras siguen una misa en televisión, la computadora o el radio. Y es decir, cuando escuchan la misa por televisión, por radio, por la computadora, están haciendo una comunión espiritual a su manera. En el mismo hecho de que tengan la misa, Jesús reconocerá que están haciendo la comunión espiritual. Siempre que los católicos no pueden recibir la Eucaristía, pueden recibir la comunión espiritual, porque unidos a Cristo nunca estamos solos, formamos un solo cuerpo del cual Él es la cabeza. Es una unión que se nutre de la oración y también de la comunión espiritual en la Eucaristía, una práctica que se recomienda hacerla varias veces al día. Cuando comprobamos de que la palabra de Dios es eficaz, comprobamos que la comunión espiritual tiene efecto. Fíjense, si ves la misa 10 horas después que se haya celebrado, vas a recibir la gracia basada en ese movimiento espiritual que experimentas tu alma a través de la homilía, de las lecturas de la escritura, del propio sacrificio de la misa. 5 años después alguien puede ver la misa y su corazón se conmueve. Amigos, Dios usa cualquier medio para hablarle a su pueblo. Entonces las redes sociales son una herramienta poderosa para que las personas se conecten con Dios cuando no pueden estar físicamente en la iglesia para asistir a la misa. Es una bendición tener tiempo adicional para la oración, tiempo con la familia, tiempo para amar a Dios. Si vives una vida de generosidad, humildad, entonces estás cultivando una vida de virtud que te permite recibir la gracia de Dios de una manera más completa. Llama la atención de una línea de la oración de San Alfonso cuando dice, nunca permitas que me separe de ti. Ese es el dolor que siente mucha gente. Están sintiendo dolor y separación, pero en realidad cuando haces esa oración, pides y recibirás, Él se unirá absolutamente a ti y querrá habitar en cada uno de ustedes. Hay que entender que la Eucaristía es un don gratuito, inesperado del Señor Jesús. Recibir a Cristo físicamente es sumamente importante, pero no es el único medio indispensable para unirse a Él. El ayuno a comulgar sacramentalmente es un sacrificio, pero puede ser un motivo de crecimiento espiritual, ¿verdad? De amarlo cada vez más. Amigos,
Adoramos a Cristo presente en la Eucaristía, amamos a Dios, recibimos su gracia. La comunión espiritual es verdaderamente valiosa e importante porque nos une a Jesús, ensancha nuestro corazón, nos da su gracia, nos prepara para recibirlo en el sacramento de la Eucaristía, que es recibir a Dios y con Dios siempre ganamos.